Hola, bona nit. En la tribuna d'avui anem a parlar-los al voltant dels pressupostos de l'Ajuntament de Gandia i de la problemàtica que s'ha pogut generar al voltant d'ells, i també anem a parlar del tema candent avui per avui a tot l'estat espanyol i diria que tot arreu del món, que és del coronavirus, que és el que pot passar també on estem més a prop, al nostre voltant. Però anem a començar, primer que res, parlant-los dels pressupostos de Gandia. Tenim a nosaltres, al dia d'avui, el periodista Òscar de la Dueña. Bona nit. Bona nit. Tenim també a Eloi Pomar, que és llicenciat en Història de l'Economia. Bona nit. Bona nit a totes. També a nosaltres, llicenciat en ADE i especialista en màrqueting, Luis Castelló. Bona nit. Buenas noches, Paco. Y también con nosotros Antonio Agustí, que él ha sido toda la vida sanitario y seguro que nos va a poder poner luz al tema del coronavirus también en torno a la ciudad de Gandía, que sabemos que hay varios casos en estudio. Podemos confirmarles que Gandía tiene varios casos en estudio, pero que en el momento que se ha grabado este espacio, este programa, no había ningún caso de coronavirus confirmado. Pero vamos a empezar a hablar de los presupuestos y queremos escuchar los datos de la mano de Luis Castelló, porque ha hecho un resumen un poco general de lo que son los presupuestos de este año, que, por poner algunas pinceladas, ha variado en lo siguiente. En los últimos 4 años, el gobierno municipal consiguió rebajar en 65 millones de euros aproximadamente la deuda municipal, que era exuberante. Para este presupuesto de este año, lo que se ha dotado para rebajar esa deuda son tan solo 4 millones de euros y aquello que quede como resultante del remanente municipal. Y hay casi 5 millones más en apenas 3 años de subida en cuanto a personal en el Ayuntamiento de Gandía en el capítulo número 1. El resto de datos con Luis Castelló. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Pues realmente, para que los telespectadores que nos están viendo desde sus hogares lo puedan entender, cualquier presupuesto como el que podamos tener en nuestra familia, en nuestra propia casa, se viene dado por ingresos y gastos. Cómo conseguimos esos ingresos y ese dinero que vamos a conseguir, cómo lo vamos a gastar. El Ayuntamiento de Gandía tiene varias formas de conseguir ingresos. Empecemos por los ingresos. Lo que se llaman los impuestos directos. Tenemos el impuesto de bienes inmuebles, que es el que pagamos todos por tener una vivienda, un garaje. ¿El IBI? Y tal, el IBI, el famoso IBI. El IAE, el impuesto de actividades económicas. Cuando una persona tiene un autónomo, tiene una tienda y quiere ejercer actividad económica en Gandía, tiene que pagar ese tributo también al ayuntamiento. Tenemos otros directos, como pueden ser el impuesto de circulación, que se denomina impuesto de vehículos de tracción mecánica. Eso es una forma de obtener ingresos, son los impuestos directos. Este año se estima que van a ser 43 millones de euros que van a recaudar de impuestos directos. Por esa vía. Por esa vía. Luego tenemos los llamados impuestos indirectos, que van aparejados con tema de construcción. Cuando tú decides reformar el cuarto baño de tu casa, tienes que pagar una licencia de obra. Esa licencia de obra es un impuesto indirecto. O cuando un promotor inmobiliario quiere hacer una nueva promoción de viviendas en Gandía, es un impuesto indirecto. Luego tenemos las tasas, lo que entendemos como la tasa de las basuras, las terrazas, si tienes un barecito, un restaurante y quieres poner tu terracita afuera, los mercados, o pues, simplemente si te mueres, pues pagas unas tasas para que el cementerio te entierre, ¿vale? Luego tenemos las transferencias corrientes, que esto es lo más gracioso, esto es el Papa Estado, ¿vale? El Papa Estado nos da cierto dinero a los ayuntamientos de más de X personas y tal. Y dos formas más, ¿vale? Han incrementado la partida de multas, ¿vale?, hasta el 1.000.000 de euros. Esto implica que estiman que este año van a recaudar un 36% más en multas. Que van a multar más. Correcto. O sea, tienen que multar más para poder conseguir estar y cuadrar el presupuesto. Correcto. Y luego, aparte, otra cosa graciosa son los parkings, ¿vale? Los parkings de titularidad pública suben de media un 16% más. Es decir, si tú vas a aparcar al Prado o vas a aparcar al Río Serpis, vas a acabar pagando un 16% más. Con eso quieren recoger sobre unos 86 millones de euros. Hemos de recordar que esa cifra es menor a la conseguida el año anterior. Estamos hablando que en el 2019 se recaudaron 88 y en el 2020 se pretenden recaudar 86. ¿Vale? Ahora, estos 86 millones de euros que pretenden recaudar, ¿en qué lo van a gastar? Como bien has dicho, han incrementado a los 26 millones y medio la partida de personal. Eso significa que vamos a pagar un 6% más que en 2019. Dices, claro, incrementas la partida de personal porque hay más gente en Gandía viviendo, ¿no? No es el caso. Si hay más gente viviendo en Gandía, necesitan más servicios y que atiendan a ese exceso de gente, sí que es normal que aumentes la partida de personal. Pero si cada vez
en Gandía nos hemos estancado, incluso vamos bajando población, no es normal que se incrementen los gastos de personal. No tiene ninguna lógica. ¿En qué más van a gastar esto? Esto van a gastar 33 millones en lo que se llama gasto corriente y servicios, es decir, todas aquellas empresas que prestan servicios al ayuntamiento externos van a aumentar la partida en un 6%. Van a gastar más que el año pasado, un 6% más, hasta llegar a los 33 millones en empresas subcontratadas. ¿En qué más? Lo que llaman inversiones reales, ¿vale? Van a poner una partida de casi 7 millones para, por ejemplo, pagar los parkings que se han comprometido en comprar, ¿vale? Son inversiones reales. Y luego van a gastar también 14 millones de euros en pasivos financieros, que es vamos a devolver deuda que le debemos a las diferentes entidades, ¿vale? A día de hoy quedan por devolver exactamente 277 millones de euros de deuda financiera, ¿vale? Cosechada en su mayor parte por los gobiernos del Partido Socialista y sin descartar, obviamente, el gobierno del Partido Popular durante 4 años, que también hizo que esa deuda financiera subiera. Como bien has comentado, durante la última legislatura fue prioritario el reducir esa deuda financiera. Se redujeron en 4 años 65 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, las partidas que se han destinado este año para reducir la deuda son menos de la mitad de lo que veníamos reduciendo. El telespectador podrá decir, bueno, a mí es que eso tampoco me acaba afectando, que reduzcan más o reduzcan menos la deuda. No, porque todos sabemos que cuanto más dilapidemos o cuanto más alarguemos la devolución de la deuda, más intereses vamos a pagar. Y esos intereses, al final, se vienen reflejados en impuestos, mayor tasa impositiva. Entonces, sí que es cierto que hay una cosa que llama la atención, que estos presupuestos no tienen partidas específicas para la generación de empleo, por ejemplo, ¿vale? Cuando tenemos unas tasas de desempleo relativamente preocupantes dentro de lo que es el cómputo general de todas las personas que están disponibles para poder trabajar, y que se han reducido los servicios básicos al ciudadano en 2 millones de euros. Hemos pasado de una partida de 33 millones el año pasado a 31 millones. O sea, entendemos los servicios básicos como pues, basuras, limpieza de las calles, la iluminación, las fuentes, el cementerio, los servicios básicos. Se han reducido en 2 millones, ¿vale? Entonces, un resumen rápido que podríamos hacer de los presupuestos de este año es: nos van a subir el IBI un 3%, va a ser una forma que van a tener de recaudar más. Nos van a multar un 36% más, ¿vale? Otra forma de recaudar. Nos van a subir los parkings un 16%, nos van a bajar los servicios públicos en 2 millones de euros, no se amortiza la deuda al ritmo que debiera, ¿vale? Porque ya no es prioritario, la legislatura pasada sí que fue prioritario, quitándose esos 65 millones y ahora ya no lo es, ¿vale? Pero no obstante, todo eso lo compensan con un aumento en la partida de personal. O sea, no tiene mucha lógica que en un estado en el que nos encontramos actualmente, la ciudad de Gandía, que no viven más personas, que no se necesiten aumentar los funcionarios, aumentar las personas profesionales que ayuden a dar servicio a esas nuevas personas, no tiene mucho sentido. Con lo cual, este 2020 va a ser el año en el que nos suban un poquito más el IBI, y que nos bajen, según los datos, los servicios que nos ofrecen. Muy bien explicado, Luis Castelló, muchas gracias. Óscar, ¿cuál es tu opinión? Dices que van a subir impuestos y todo eso. Yo realmente no lo sé, no los he mirado al detalle, pero lo que sí que sé es que los presupuestos del año 2019 eran de 88 millones, con lo cual algo no sube. Puede subir el IBI o puede no gastarse o no gastarse en esto o en aquello, pero los presupuestos son menores, es decir, hay menos ingresos y menos gastos. Yo creo que una lectura importante que le podemos hacer al tema de los presupuestos es que es menos dinero, tanto en ingresos como en gastos, pero sobre todo que tenemos unos presupuestos ajustados en los que queda un poquito de remanente, no es mucho, y porque así obliga la ley, tiene que quedar remanente. Pero sí que se destina dinero a pagar deuda, no sé si 4 o 5 millones de euros. 4 o 5 millones. Claro, pero estamos... Venimos de 65 millones este en apenas año 4 se han años. pagado, esta legislatura se han pagado 74 millones en facturas y en movidas de estas, ¿vale? Yo no voy a defender si se ha pagado más, si se ha pagado menos, si se ha pagado lo correcto, pero sí que es verdad que tenemos unas cuentas que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero son menores que las del año pasado. Eso creo que también tiene que dar... Son menores en cuanto a ingresos. En cuanto a todo, porque las cuentas y sin embargo, se prevé llegar a esa cantidad subiendo la partida de posibles multas, o sea, aquel que haya multado en sí, pero dos ocasiones... alguna tiene que bajar, porque si ahora es... Claro, porque se va a devolver menos deuda, por eso baja. Porque hasta ahora lo que se hacía era prioritario la devolución de la deuda.
Entonces, han bajado más de un 50% la cantidad que anualmente devolvíamos, con lo cual, obviamente, tú puedes permitirte el lujo de recaudar menos. Esa es la sencillo. Eloy. Yo, simplemente por fijar el foco en el listado de datos que nos podemos llegar a perder, porque como bien dice Óscar, dice, si antes había un presupuesto y ahora es menor, puede parecer que nos han bajado, que bajan los impuestos, pero aquí literalmente pone capítulo de ingresos, impuestos directos. El año pasado ingresaban 42,6 millones y lo van a subir porque cobran 43,3 millones. Como vivimos menos personas, solo hay una opción para que se suba ese nivel de ingresos, que es subiendo los impuestos. Y no hay vuelta de hoja. Ya me pueden venir diciendo quien quiera, sea amigo o enemigo, que no me lo voy a creer si me dice que bajan los impuestos directos. Pero es que también suben los indirectos, de 2.277.000 a 2,8 millones de euros. Es decir, suben y mucho los impuestos indirectos. Es decir, los directos y los indirectos suben y mucho en esta ciudad en 2020, porque es lo que pone sus presupuestos. Y lo que me parece una salvajada es que presupongan que van a multar un 36% más a los ciudadanos, porque eso no es una subida de impuestos, eso es un atraco al autónomo y al ciudadano y al ciudadano. Pero no es una presunción. Si tú obligas, en este caso, al cuerpo de policía a multar más... Hay una gran frase que tú sabes que se dice siempre, la voluntad política. Pues la voluntad política en 2020 va a ser multar más a los gandienses. Yo no sé si multar más a los ciudadanos que están dentro de la ciudad, si subir los precios de los parkings dentro de la ciudad y subir los impuestos a los ciudadanos de la ciudad va a hacer que la gente quiera vivir más en Gandía y venir más a Gandía. Me da la sensación de que la tendencia de los números lo que me marca es que cada vez va a vivir más gente fuera de la ciudad y cada vez más gente va a ir a comprar fuera de la ciudad, donde hay parkings públicos, donde son públicos en el sentido que son gratuitos, en los centros comerciales. Y si hay menos gente en la ciudad y el comercio de Gandía funciona menos, es imposible que la presunción de aumento de ingresos por parte de los parkings de Gandía se dé. Es decir, no es una situación de bonanza económica donde se pueda ingresar un 20% más en un parking y un 11%, porque el comercio de Gandía no refleja este nivel de aumento de ingresos ni de comercio. Y lo de la multa, infracciones de ordenación de circulación, no sé si es que van a perseguir a los patinetes y esperan aumentar 250.000 euros con patinetes, porque es que de verdad me parece un insulto a la ciudadanía. Aquí hay dos casos que podrían perfectamente ser multados. Esta mesa. Antonio. Vamos a ver. En el tema de personal, no olvidemos que el gobierno de Rajoy puso una tasa de reposición que supuso congelar las plantillas de los ayuntamientos y de administraciones públicas. Quiere decir que los ayuntamientos no pudieron sustituir a la policía que se jubilaba, a los funcionarios que se jubilaban, etcétera, etcétera. Ha habido un lapso de tiempo de X años que no se ha podido cubrir esas bajas. No me parece mal que se cubra ordenadamente las bajas que se produjeron y que no fueron posible cubrir. Claro, pero el problema por otra está, parte, perdón, Antonio, Luis, que hay que ser práctico, ¿no? Y pensar que estás en tu casa. Si al final este año tienes previsto ingresar menos, no puedes gastar más. Es lógica. Totalmente de acuerdo. Escuchamos a Antonio. Si tenemos que gestionar una ciudad como Gandía y los funcionarios son insuficientes porque se han jubilado y no he cubierto esas plazas, habrá que hacerlo. Si queremos la dependencia atenderla más, que no se atendía, necesitará contratar más personal, más trabajadores sociales para dar cobertura a esa necesidad sentida por los ciudadanos y que se está solventando. En el tema ese a mí no me parece mal en absoluto, me parece normal que se normalice una situación que nunca tenía que haber existido, porque cubrir las bajas que se generan por edad o por jubilación me parece que es lo normal en cualquier empresa, en cualquier estamento político, sea político o administrativo, lo que sea. Los presupuestos a nivel de impuestos, hombre, a mí lo de las multas me parece una aberración. Solamente hay un pero, si cabe, es si van a hacer que las multas se cobren y hasta ahora no se cobraban. Me explico. Yo no sé si se ponen 100.000 denuncias en Gandía, si se cobran las 100.000 o se cobran 60.000 o no se cobran porque se pierden. No lo sé.
desde que la gestión incluso hasta las multas, la lleva la Diputación, sí. Si no se pagan, pasan al embargo. Si se cobran así, ahora, si es así, es una aberración. Es una aberración presupuestar, y decirlo públicamente es una absurdez aumentar un 30 y pico % las multas. A mí lo que me preocupa del presupuesto es que el sentir de los ciudadanos de los barrios de Gandía es que las calles están sucias. A mí me preocupa que en el barrio de la Plaza Elíptica se quejen de que la máquina que limpia las calles con el agua no pasa más que una vez cada X meses. Cuando hay elecciones. Exacto. Cuando eso significa en los barrios, en la playa solamente en Semana Santa y en verano un poquito. Y son barrios tan importantes y tienen el mismo derecho que el centro histórico. O sea, me parece una aberración que se aumente los impuestos a los ciudadanos si no se aumentan los servicios que van a dar, que por otra parte, según Luis, van a disminuir. En 2 millones de euros. Por eso. Entonces, hay cosas que no me cuadran. Pues por acabar y rematar el tema de los presupuestos, una última opinión. Hombre, yo lo que tengo entendido y lo que han dicho públicamente las autoridades es que va a haber más servicios públicos, que va a haber más servicios básicos en la calle, más limpieza, jornadas de tarde. Eso es lo que han dicho desde el gobierno. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Van a reducir los convenios con empresas privadas y bajar lo que pagan? No, al contrario. Pero si hay menos presupuesto. No, yo creo que no hay menos presupuesto. Sí, se pasa de 33 a 31. Sí, pues estarán otras partidas. Son servicios básicos al El ciudadano. gasto se reduce en 3 millones de euros. Sí, Se sí. suben los impuestos y se bajan los gastos, es decir, que serán los servicios. No lo digo porque es que esos son los datos que nos han dicho. Es que- Que van a es subir que los algo impuestos chirría ahí. y van a reducir 3 millones los gastos. Es algo poco creíble, como la mayoría de presupuestos que se presentan en el Ayuntamiento de Gandía. Son poco creíbles y siguen en esa dinámica. Y yo con esto no quiero que se olvide, y en un debate de presupuesto, la infrafinanciación de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos de España. Había una propuesta de la extinta o desaparecida Izquierda Unida que hablaba de que los impuestos se deberían destinar un 33% a ayuntamientos, un 33% a comunidades autónomas y un 33% al Estado. Porque realmente el ayuntamiento sufre el impacto mayoritario de la vida del ciudadano. Y esa distribución me parece incluso corta. Pero es que estamos muy lejos de ese 33. Estamos muy lejos. Entonces los ayuntamientos están mal financiados y es verdad que tienes que hacer malabarismos con lo que hay. Cuanto menos es la administración más cercana, por tanto, por consiguiente, es la que muchas veces se le pide de primera mano cuál es su opinión, y sobre todo a la hora de realizar las cosas que la opinión pública solicita. Pero a mí me parece que hay un caso, y por cerrarlo muy claro, es que en 4 años, la legislatura pasada, se reduce la deuda en 65 millones de euros, y para este año hay una previsión de reducirla en 4 millones. Si esto lo multiplicamos por los 4 años, la deducción de la deuda estaría en torno a los 16 millones de euros, que difiere mucho de los 65 de la legislatura anterior. Por lo tanto, son datos que dan los números, y los números efectivamente realmente fue el buque insignia de la legislatura pasada, la reducción de deuda, y al final, vuelvo a decir lo mismo de antes, hay que tener, por muy alcalde que seas, por muy político que seas, tienes que tener la cabeza sobre los hombros y decir, ¿cómo actuaría yo en mi casa? Creo que es la clave del éxito, es decir, si yo esto no lo haría en mi casa porque veo que es insostenible, porque si voy a ingresar menos no puedo gastar más. Entonces, si aplicáramos esa filosofía, está claro que la situación financiera del Ayuntamiento de Gandía, ¿vale?, viene heredada de otras políticas, de otras épocas, ¿vale? Y ahora digamos que en ese aspecto se ha profesionalizado muchísimo más la hora de la gestión de los gastos y los ingresos, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que obrar con raciocinio y hay que utilizar lo que es la cabeza cuanto más para poder equilibrar entre gastos e ingresos. Es fundamental. Eso yo creo que está equilibrado. Lo que podemos tener una opinión discordante con lo que estén haciendo, ¿no?, es en cómo actuar, o cuál es elevar o cuál es bajar, pero yo creo que hacer unas cuentas que estén dentro de...
están, vamos, que los números dan. Y yo creo que eso es bastante importante. Los números son muy sufridos, ¿eh? Sí, no, Porque es decir, no tenemos unas cuentas de aumentas- 65 millones, por ejemplo, Sí. y luego facturas que no sé, que vamos y no lo digo por ningún color, lo digo por todos porque todos lo han hecho. Facturas que se vayan amontonando en los cajones. Eso es lo que no se puede hacer, hacer unos Óscar, presupuestos de 65. hay una cosa que es evidente. Lo que no puede ser que ellos reconozcan que disminuyen los servicios al ciudadano. Eso no puede ser. Y que tengan en contrapartida que van a aumentar las multas un 30 y pico %. Y los impuestos Y los directos impuestos e directos e indirectos. O sea, Es que que si eso un es- ayuntamiento sí, se debe a yo la ahí no- ciudadanía, yo ahí- a los sí, sí. hombres y mujeres que viven en Gandía, y queremos que vengan más ciudadanos y que generen más riqueza, etcétera, etcétera, eso chirría, eso no Y cuadra. ojo que no todos los años han podido conseguir recaudar aquello que tenían previsto como ingresos en el ayuntamiento. Ah, no, Ha sí, habido por supuesto, gobiernos en que han puesto unos ingresos que se tenían unas expectativas muy altas para también tener más gastos y al final no se ha cumplido esa cantidad de ingresos. Es que en estos momentos yo hay $500.000 de euros del presupuesto, por no decir más, que dudo que se cumpla. Si la actividad económica en el centro de Gandía no se dinamiza, ¿cómo vas a aumentar un 20% el precio de los parkings del centro de la ciudad? ¿Y cómo vas a aumentar un 36% las multas de la ciudad? Solo con esos dos datos ya estamos hablando de $500.000 de euros que han tirado de ingresos, que no me parece creíble. Bueno, Solo voy a con cambiar de estos tema y no menos importante el tema que vamos a plantearles seguidamente. Igual ustedes han estado buscando una mascarilla como esta, que se vende habitualmente en las farmacias y hay de sobra, y actualmente no encuentran, o encuentran a precios desorbitados. Y sin embargo estamos quitándoles la posibilidad a aquellos enfermos reales de tener la mascarilla necesaria para sus problemas, bien sean oncológicos, alérgicos o de cualquier tipo. Pero el tema del coronavirus es algo que nos preocupa a todos. Hay alarma social, obviamente, por los casos que van llegando en cuentagotas, pero ya se multiplican casi en progresión geométrica en nuestro país, en España, y también está pasando en el resto del mundo. Y en Gandía, esta redacción les puede indicar que hay 6 casos que están en estudios de coronavirus. Entre ellos también posible algún niño. Pero, repito, en estudio. De momento no se ha confirmado ningún caso en la comarca de la Safor, pero parece indicar que más pronto o más tarde nos va a llegar por aquello simplemente de la estadística. También tenemos datos y quiero escucharlos de la mano de Luis Castelló. Pues sí, al final, si haces una pequeña comparativa entre la gripe común y el COVID-19, que es el nombre que se le ha dado técnicamente a... Porque ¿qué se extiende más? al ¿La gripe coronavirus. o el coronavirus? La gripe convencional, uno cuando coge la gripe convencional, la estadística dice que se la pasas o se la pegas a 1,3 personas. ¿Vale? Yo me contagio y se la paso a mi mujer, o se la paso a mi hijo, a 1,3. Esta nueva cepa de gripe, este coronavirus, este COVID-19, se extiende se lo puedes pegar entre 2 y 3 personas. Esto es un dato muy importante, ¿vale? Porque la tasa de contagio Se aumenta multiplica por 3. Con lo cual, si no se toman medidas especiales, este coronavirus puede afectar a mucha gente. En cuanto al tema de infectados, la gripe normal... ¿Qué estimación existe? La gripe normal al año en España contagia a 500.000 de personas. Recordemos que en España creo que viven 47 millones de habitantes y tal, ¿vale? Entonces, eso es, pues, más o menos lo que hablábamos, ¿no? Una persona contagia a 1,3 personas. Si España tiene 47 millones de habitantes y se estima que el virus afectará a un 3% de la población, ¿vale? Si extrapolamos esos datos a Gandía, podemos decir que si Gandía tiene 74.000 habitantes, en un año nos puede llegar a afectar a 2.200 personas en la ciudad. Esto no indica que existan 2.200 casos actualmente, ni mucho menos. Que en el peor de las situaciones, el peor de los casos, pueden llegar a haber hasta 2.200 infectados en un año completo por este virus. Si las estadísticas se cumplen, exacto, en el peor de en los ese casos. 3% que se prevé que pueda haber en España, puede pasar lo mismo, siempre con datos en la mano. En la ciudad, por lo tanto, un 3%, estamos hablando de esa cantidad de gente. Pero ¿qué es más mortal? ¿El virus de la gripe o el coronavirus? La gripe común tiene una tasa de mortalidad del 0,13%, ¿vale? El coronavirus, desgraciadamente, es 20 veces más. Tiene una tasa de mortalidad del 0,7%, ¿vale? Es importante resaltar que este 0,7 al tiempo que vaya pasando seguramente se reduzca. Pero a día de hoy la tasa de mortalidad es 0,13 versus 0,7. ¿Y qué
bueno, que si hemos sabido un poco que es más mortal, ¿hay gente que puede ser inmune al coronavirus? Realmente uno es inmune a la gripe común porque con el paso del tiempo te has ido vacunando muchas veces, muchos años, muchas campañas, y al final tu cuerpo está inmunizado. Desgraciadamente no estamos vacunados contra el coronavirus, con lo cual a día de hoy, salvo unos casos específicos de superinmunes, la gran cantidad de gente no es inmune ni lo va a ser. Pero los que saben de esto son optimistas, sobre todo con la llegada del buen tiempo. ¿La temperatura va a influir? Sí, dice que normalmente los virus sobreviven una media de 28 días en una gota de ambiente, ¿vale? Siempre que hayan 10 grados o menos. Esto es un detalle importante, ¿vale? ¿Qué pasa si la temperatura pasa de 30 grados? Que duran un día. Es decir, la ventaja que tenemos actualmente es que vamos cara al buen tiempo. Y el calor afecta no solo al coronavirus, a cualquier tipo de virus en su vida útil como virus. ¿Cuántos casos hay ahora mismo en España? A día de hoy, antes de entrar al programa, eran exactamente 230 casos. La Comunidad de Madrid es la que más casos tiene, con 89. La Comunidad Valenciana tenemos 22 casos. Y es curioso el caso de Murcia, que no tiene ninguno. Y Aragón tampoco, creo. Aragón ya salió Ya también, tiene. sí. De todas formas- Murcia, Ceuta y Melilla eran los que no habían. ¿Y cuántos muertos hay? Pues en España han muerto únicamente 3 personas, 2 hombres y una mujer. Una mujer de 99 años en Madrid, que tenía patologías previas, un hombre de 70 años aquí en Valencia, con una neumonía grave que se le ha agravado por el tema del coronavirus, y un hombre de 82 años en el País Vasco también con patologías crónicas. Como puedes ver, es algo que afecta a gente de avanzada edad más que a gente joven o niños. Ahora una opinión profesional, Antonio. Tú como enfermero toda tu vida, ¿cómo ves esta cuestión? Vamos a ver, yo creo que se ha creado una alarma un poco innecesaria. Es necesario informar y es necesario decir lo que está pasando. El coronavirus es una familia de virus muy grande, y que ahora ha salido este virus que es profundamente desconocido, no se conoce cómo muta, la transferencia de persona a persona, sí, la gotita de Flugen se dice al respirar, pero se desconocen muchas cosas de ellas. Entonces, la alarma social nace porque China, que es un país, por ejemplo, que no es muy transparente, pues ha sido enérgico en intentar dominar o controlar el coronavirus, cerrando ciudades y aislando a cientos, millones de personas. Esto se ha extendido porque los virus se extienden rápidamente por todo el mundo, porque hoy en día el mundo es globalizado. Es globalizado de alguna forma, ¿no? No hay tratamiento directo contra los virus, no hay ningún antivirásico, no existen. Existen medicamentos antibióticos que atacan las bacterias o las complicaciones que generan los virus, pero específicamente de esto no hay. La transmisión, bueno, con medidas de higiene se puede paliar bastante de ellos. El coronavirus no es un invento nuevo, de hecho ya salió el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el SARS salió y hubo una tasa de mortalidad del 10%. Otra cosa muy famosa que fue el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, que también salió hace 8 o 10 años y afectó a la comunidad mundial con una incidencia más grave todavía que la anterior. Quiero decir que es un virus que se puede extender, que debemos tener precauciones de higiene fundamentalmente, y yo creo que se puede controlar. España está suficientemente preparada para poder controlarlo. Hace falta medidas de higiene, lavarse las manos, no tocarse cuando suena sonarse con el codo con papel y tirarlo, procurar no besarse o no. Sí, parece que empatizamos menos porque somos menos mamíferos. Exacto. Nos tocamos menos, Exacto. Nos saludamos menos, se besan menos. Y pensemos que esto nace, en principio, el coronavirus es de los animales, y que hay un tipo de coronavirus que se transfiere al hombre, a la persona, y se contagia a la población. Entonces yo digo que se ha creado una alarma excesiva, pero es bueno que exista transparencia y es bueno que las medidas de higiene se propaguen y que se intente controlar de verdad esto para que no se convierta en una pandemia. Tenemos también información que nos llega de gente de la comarca en torno al coronavirus, en torno a casos, y Eloy también está puesto en el tema. Bueno, yo lo único que quiero decir es que desde la responsabilidad me voy a callar muchas cosas que sé porque no están contrastadas y voy a decir lo que sé seguro. Lo que sé seguro es que difiero con lo que ha dicho Antonio, con que España está preparada, porque se ha cambiado 3 veces el protocolo de actuación
a los sanitarios respecto a esta enfermedad. Es decir, no me parece que estemos preparados cuando se ha cambiado 3 veces el protocolo. La sanidad española está preparada suficientemente para atajar el virus. Esa es tu opinión. Sí, sí, Yo no estoy de acuerdo. El material médico que tienen los médicos y las ambulancias para atender a este tipo de enfermos es insuficiente. Es insuficiente. Ha habido problema en Vitoria, famoso problema que con 100 doctores en su casa en estudio y que han tenido que pedir urgencia que acudan médicos de donde sea porque son los primeros que sufren si hay un enfermo, pues infecta al doctor. Lo que ocurrió con el famoso primer muerto en Europa, que fue en Valencia, que se le descubrió casi un mes después, demuestra que no estábamos preparados. No echo la culpa a los políticos, porque los políticos son lo que son, pero hay un comité de técnicos que es el que decide que se cambie 3 veces el protocolo, que decide comprar material suficiente, que es insuficiente, y esto es el análisis que yo hago de España, que me parece que los españoles, por suerte para muchas cosas, y sobre todo los valencianos, somos un poco meninfot. Aquí las fallas se van a llevarse a cabo con total normalidad, y hay otros lugares, carnavales de Venecia, que es importantísimo, se suspendieron. Aquí no se va a suspender nada. Lo digo porque es importante que la gente está relativizando más de lo que a lo mejor si estudiáramos y analizáramos lo que ha pasado en Wuhan, con un centro de alta investigación de armamento químico y bacteriológico, que justo esa ciudad sea, y cómo han actuado los chinos creando 2 hospitales gigantes y cercando una ciudad, eso no es una gripe. El que quiera creer que es una gripe normal, pero se lo puede creer. Creo que nadie dice que es una gripe. No, pero me refiero que la forma de actuar denota que ha sido un escape de seguridad de un arma bacteriológica. Denota. Porque Wuhan es además un centro, justo enfrente del centro de investigación hicieron los 2 hospitales, justo enfrente. Es decir, ya se sabe de dónde ha salido, no es de que los chinos comen murciélagos, como dicen algunos. Y por otro lado, simplemente remarcar que sí que es verdad que hay otras enfermedades mucho más graves y más mortíferas, incluso actualmente, por ejemplo, el dengue. En América Latina cuentan el chiste de coronavirus, todavía no puedes entrar porque estamos con el dengue, hasta que no acabe el dengue usted no puede entrar. Y en cuanto a una posible vacuna, los israelíes dicen que probablemente en menos de un mes ya tengan la vacuna, porque tuvieron una enfermedad similar que se pasaba de las gallinas a los humanos y están muy cerca de encontrar una posible vacuna al coronavirus. El antídoto. El antídoto. Óscar. Yo creo que también tenemos que transmitir un poquito un mensaje de tranquilidad a la gente, es decir, porque coronavirus igual a muerte, no. Es decir, y eso también tiene que quedar claro la gente que nos vea. Es verdad que es un virus que ataca, que estás unos 15 días, hasta 15 días puedes estar con fiebre, con malestar y tal, pero de momento nadie se ha muerto por coronavirus, que sepa yo. 3 personas. Pero por otras patologías graves, neumonías, una persona... Se acrecenta las patologías. Claro, como otras enfermedades que no vamos a nombrar, que no te mueres de ellas, sino que te mueres por un virus que se aprovecha de la situación en la que está tu cuerpo, ¿vale? Entonces, seguramente aquí, yo no estoy en la rama de la sanidad, pero seguramente aquí estaremos en algo parecido. Yo sí he salido del recinto que ha comentado Eloy, yo no lo sé. Pero creo eso seguro. Seguro. Yo no lo sé. También se dice que se fabricó en Inglaterra. Yo no lo sé. Pero también me gustaría hacer mención... Eso forma parte de las especulaciones. Me gustaría hacer mención a que por episodios de este tipo, España y Europa y Asia hayan pasado. Podemos hacer mención a la gripe A, a la gripe aviar, y al fin y al cabo no han dejado de ser gripes. Ha habido momentos en que la gente... Cuando la gripe A, recuerdo una medicación también, pasaba lo mismo con las mascarillas, no se encontraba. Entonces, hay que ser un poco racional y no sé, y hay que, pues eso, si uno se encuentra mal, ir al médico, si ha viajado, ir al médico, y si está, por supuesto, enfermo, está mal, que lo ingresen o que lo traten como deba, pero no creo que la situación tiene que ser con mucha prevención, tiene que haber mucha supervisión de las autoridades, pero, a ver, un poco de menos psicosis y más calma, creo yo. Pero luego hay hechos que contrastan con la realidad. Hechos como que se ha suspendido esta semana el partido del Valencia Basket, se ha desarrollado a puerta cerrada, con el fin de que no hubiera público y capacidad de contagio.
Por consiguiente, esto está pasando ahí, pero las fallas siguen desarrollándose con total naturalidad, incluso congregan más una mascleta que la gente que pueda ir a la Fonteta a ver al Valencia Basket, por ejemplo. Y así se va desarrollando el resto de cosas en España. Hay partidos de fútbol, hay gente de las ciudades que va, pues eso, acumulando a sitios donde se congregan muchas personas, pero la realidad es que viene la parte siguiente, que es la económica. La cantidad de cancelaciones económicas, de hoteles y lo que puede afectar a la economía de España, que es uno de los principales motores turísticos del mundo. Y eso es una cosa muy importante. El miedo a decir, ¿voy a este país o no voy a este país? ¿Viajo o no viajo? Obviamente a Italia, díganme ustedes, hoy en día, ¿quién se plantea ir a Italia si no es por cuestiones exclusivamente de trabajo? A Israel, por ejemplo, no permiten ciudadanos españoles en Israel. Curioso, pero que no porque permite aquí saben que no hay ningún tipo de control. Bueno, sí, en España no hay, nos tienen catalogados como lo que pasa, no hay ningún tipo de control. Que no quiero decir que sea probablemente de los 5, no por hacernos jóvenes, sino si contrajéramos el coronavirus no sería más que una gripe. Y el 90% de la población, o incluso el 95% de la población, lo que ocurre es el contexto en el que ha pasado esta gripe. No es por ser conspiranoico, pero en plena guerra por el 5G, que muchos pueden decir, el 5G, pero ¿qué me está contando? No, es que Estados Unidos ha amenazado a España con que si contrata con Huawei el 5G, se acaban las relaciones diplomáticas. Cuanto menos la información privilegiada en torno a seguridad nacional. Entonces, que tenemos que ser conscientes de que ha ocurrido en un contexto de guerra comercial abierta y declarada entre China y Estados Unidos. Es casual que es el enemigo de Estados Unidos donde nace el coronavirus. Es curioso, por lo menos es curioso. Bueno, pero bueno, Eloy, hay una cosa... Entra dentro del ámbito de las especulaciones, que no es el tema que nos trae aquí. Para abreviar en el sentido es un coronavirus, un virus desconocido que afecta a los ciudadanos de España en este caso, que tenga patologías previas, que afecta a las personas mayores con enfermedades crónicas y que afortunadamente por ahora, y digo por ahora porque incluso la OMS no tiene datos todavía estudiados para decir que a los niños no les afecta demasiado, es una gripe similar a una gripe suave y no hay problema, y la gente que en un estado de salud saludable no le crea ningún problema no controlable. Afecta a las personas mayores o a las personas con patologías previas importantes, que eso sí que se puede tener problemas de gravedad de la patología, que se puede solucionar. ¿Que hace falta medidas de control de población? Puede ser. ¿Haría falta prohibir las fallas? Yo no lo sé. No lo sé. En Italia se haría, pues seguramente porque es un foco del virus en Italia. ¿Aquí haría falta? Pues no lo sé. El fútbol, según dice, ha sido porque eran equipos italianos. Y había problema de que venían muchos italianos a ver el fútbol o lo que sea. A lo mejor habrá que prohibir que vengan italianos o viajar a Italia, no lo sé. Como en Grecia, como en Israel prohíben los españoles. Pero no porque la sanidad española sea mala, que no lo es. Yo incluso te diré una cosa, la sanidad española para mí es mejor que la israelí. Pero es que no hay que asociar la sanidad española con los control. Protocolos o el control. En España no ha habido ningún control ni protocolo. Se ha cambiado 3 veces. Antonio, es lo que hay. Pero yo tengo una pregunta, es decir, en situaciones similares o, por ejemplo, en la crisis del ébola o tal, ¿sabemos cuántas veces se cambia el protocolo? ¿Es lo habitual que se cambie el protocolo sobre la marcha? Es que yo no lo sé. Por eso te pregunto, ya que aportas el dato del protocolo... Como es en decir, cualquier cosa. Cuando hay una crisis de este tipo, es habitual que las autoridades cambien el protocolo según las circunstancias. Pues yo creo que según la marcha. Pregunto, pero claro, a ver, un protocolo así suena mal, pero es que no quiero entrar en temas que claro, es que entramos un poco. Hace un mes la OMS hizo un estudio, y no voy a decir pagado por quién, que la gente lo busque, sobre cómo afectaría una pandemia de coronavirus en el mundo. Es decir, si la OMS hace un mes encarga un trabajo sobre esto... Hombre, pero es que es su trabajo también, que encargar trabajos y supervisar datos y tal. El Ministerio también lo harían Sanidad, cuando la crisis del ébola, ponerse en lo peor. El Ministerio de Sanidad, cuando tú estableces un protocolo, los sanitarios tienen que tener constancia de ese protocolo y se practica ese protocolo. Si tú lo cambias 3 veces, ¿cómo vas a actuar? Y sobre todo, ¿qué material? Pero eso no es habitual, cambiar un protocolo sobre la marcha. Te pongo un ejemplo, yo no lo sé, fuera de ese sector sanitario. Estamos agotando ya el tiempo. Si hay un incendio y hay un protocolo para evitar ese incendio y ir a salidas de emergencias,
Tiene que haber un material para evitar ese incendio y unas instrucciones. Claro, si tú ya tienes el incendio, en El función de pro- hay cómo, que- un hay que segundito, actuar en según el función de cómo protocolo. se desarrolle el incendio, por dónde tire, tendrás que plantear la estrategia de defensa para abordarlo y El erradicarlo, protocolo tiene ¿no? que ser el mismo. Cómo erradicar ese incendio o esta enfermedad es otra cosa. Pero el protocolo, tú no puedes cambiarlo 3 veces. No Sobre puedes. todo porque no hay material para aplicar el protocolo. Los Pero ¿qué médicos material, hoy en ¿qué día... material también tiene que haber? Porque es que, claro, si Hay- hablamos son de, trajes, de los... trajes si estamos hablando de un especiales. virus, no estamos hablando del ébola. No Vale. tiene que ir todo el personal sanitario ¿Sabes lo con que trajes ocurre? como No. cuando ¿Sabes trasladaron lo que a aquella ocurre? señora Que de en- África a Madrid. Te pongo un ejemplo. En Vitoria se infectaron, y eso está contrastadísimo, por eso lo digo, 6 doctores. Pero Y porque han es tenido- igual se Y han infectaron por lo tenido- que por dice vía- Antonio. acábalo hoy. y Notita de han lo tenido que sea. que aislar a 100 doctores más que han estado en contacto. ¿Cuál es la problemática? No es el coronavirus, es que hay enfermos muy graves que tienen a 100 doctores en su casa porque no pueden atenderles. Ese es el gran problema del coronavirus, que están mermando a los doctores, que es la persona que atiende a un enfermo de coronavirus, lo tienen que aislar, y es perder efectivos. Si no existe el material aislante suficiente, esas personas se infectan y ya no pueden volver a actuar. Es más, me consta que no hay material suficiente para ir a casa de un enfermo de coronavirus en la SAFOR. Es decir, tú, vamos a poner un ejemplo. Vamos a claro. acabar ya porque estamos fuera de tiempo. Lo siento, Óscar. Os quiero agradecer vuestra presencia, vuestra información. Luis, gracias por todos los datos siempre Un placer. tan rigurosos. Gracias, Antonio, por tu presencia con nosotros. Gracias, Eloy. Gracias, Óscar. Gracias, buenas noches. A todos, molt bona nit, muy buenas noches. Espero que les haya servido para seguir informados en Comarcal Televisión. Gracias y buena nit.